El caso que hoy investigaremos no es nuevo. Pasa en la Revolución y también ocurrió en la llamada Cuarta República. Sin embargo, en estos últimos 20 años se ha agudizado a niveles que nadie imaginó. Los ojos del mundo están sobre nuestro país por los constantes ataques a medios de comunicación y periodistas. Resguardar la seguridad de uno se ha hecho muy complicado. Reportando desde la autopista, la Guardia Nacional disparó directamente a todo el equipo de prensa. El trabajo, reportar en la calle. Esa es mi vida, pues. Un efectivo me robó mi teléfono celular y también las máscaras antigases nos las robaron. Intentaron golpearme, pero ellos obviamente alcé los brazos y no permití que... Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con la libertad de expresión en Venezuela? ¿Cuál es la situación de la libertad de expresión en Venezuela según lo que ustedes han podido monitorear? Bueno, actualmente en Venezuela nos encontramos en un panorama bastante malo en materia de libertad de expresión. Ha habido un aumento del 314% en las violaciones al derecho a la libertad de expresión en materia de lo que es el primer semestre del 2019 en comparación con el primer semestre del 2018. Solamente hasta junio de 2019 recibimos alrededor de 565 denuncias y esto expresa un poco lo que es la situación. Ahora, disculpa, esas 565 denuncias, ¿podríamos especificar cuáles han sido o cuál ha sido la tendencia en esas denuncias? Sí, claro. El patrón se enfoca básicamente en 4 tipos de violaciones del derecho a la libertad de expresión. En primer lugar, las detenciones arbitrarias, que se registran hasta septiembre del 2019, 59 detenciones arbitrarias, permanentes o temporales, destacando los casos de Jesús Medina o Rafael González. También encontramos las fallas eléctricas como una nueva modalidad de violar el derecho a la libertad de expresión porque las personas permanecen incomunicadas durante lo que son estos megapagones. También encontramos que están los bloqueos clásicos y la censura clásica de cierre de medios de comunicación o censura de programas de opinión, en lo cual hasta la fecha encontramos 15 programas de opinión que han sido censurados y 11 emisoras de radio que han sido cerradas. Ya podemos hablar de estados silenciados donde no hay medios de comunicación. Y bueno, la última gran forma de transgredir este derecho son los bloqueos a páginas o portales web, donde hasta la fecha se han registrado más de 800 bloqueos temporales o permanentes de portales, por ejemplo, como YouTube. Cada vez que hay una locución de un personaje de oposición, se intenta torpedear estas plataformas y ya se impide lo que es el acceso correcto a estas plataformas digitales de Internet. Desde el año 2007, cuando surge o se hace público el término de hegemonía comunicacional manejado por el gobierno venezolano, nos encontramos con un intento desesperado de imponer tal hegemonía comunicacional, comenzando por la implantación de una especie de modelo mixto autoritario, según el parecer de muchos autores investigadores de la comunicación, porque se ha permitido la permanencia de algunos medios de comunicación, sobre todo medios audiovisuales, pero con un control férreo político que evidentemente limita el pluralismo en materia informativa y en materia de opinión, mientras que permitió el aumento de medios dependientes del Estado e inclusive las emisoras comunitarias. Hablar hoy día de que se ha consolidado una hegemonía comunicacional no es totalmente cierto, se han dado pasos agigantados en ese sentido, sin embargo todavía no ha sido posible el control absoluto de la información en Venezuela, que representa un gran peligro, por supuesto, para la libertad de expresión, opinión e información. Y entonces ese esfuerzo apunta hacia el desconocimiento de la institucionalidad, apunta hacia la persecución de medios y periodistas, las agresiones, apunta inclusive a la estructuración de un marco jurídico que permita limitar el derecho ciudadano a la información, a buscar información y a ser informado. Recordemos que ya no quedan casi medios tradicionales como había antes, y los periodistas, cada vez que se cierra una ventana se abre a otra, y estas ventanas que se abren son precisamente las páginas o el contenido digital, tal y como es el caso de BPI. Entonces encontramos que el gobierno también se ha reinventado en su forma de censurar, y esto se hace a través precisamente de los bloqueos a páginas web. Y es el bloqueo no solamente de las páginas, sino también atacarlas propiamente, hackearlas para que éstas se caigan y no se pueda acceder de forma correcta. Ahora, ese 300 y pico % que señalabas que ha incrementado el ataque a la libertad de expresión por parte del gobierno, ¿es en comparación al año 2018? Correcto.
Esto solamente tomando las cifras del primer semestre de cada año. Es un aumento de un 314%, es decir, que 3 veces más en comparación del año pasado. Cuando se piensa que ya no puede haber más censura, porque ya no quedan casi medios, encontramos que efectivamente la situación siempre puede ser peor. Entonces, si este año vimos hasta la fecha 59 periodistas que han sido detenidos de forma temporal o permanente, el año que viene tranquilamente podemos ver un incremento, porque lo que estamos viendo es la radicalización de lo que es una política de Estado en materia de libertad de expresión para que la gente ya no pueda tener una opinión disidente. El ciudadano hoy día en Venezuela no está debidamente informado. En primer lugar, porque toman en consideración, hay que comprenderlo tal cual, que los venezolanos en un 80% se informan y se entretienen a través de la televisión. Y esto está claro para el gobierno presidido por Maduro. Y entonces es precisamente el espectro audiovisual que se le ejercen controles, al que se le presiona, que se le impone más censura, más sanciones, y entonces estos medios, evidentemente censurados, no pueden emitir una libre opinión plural, una libre información plural. Por otro lado, tenemos Internet, que si bien es cierto, ha aumentado en Venezuela en los últimos años, 1 de cada 2 venezolanos no posee Internet todavía. Eso también es una gran limitación. Y por otro lado, en el caso de esas redes sociales, tenemos que la infoxicación existente, muchas veces creada con campañas, por supuesto, identificadas con la desinformación, más bien juegan a lo contrario, que el ciudadano no esté debidamente informado. Ahora sí, debemos reconocer que hay una cierta cultura informativa en el ciudadano venezolano, producto de la propia coyuntura que estamos viviendo, y entonces recurre a la información que pueden emitir algunos periodistas conocidos, o unos periodistas que por su trabajo, por su experiencia, por su credibilidad, son seguidos y la gente busca esa información, e inclusive por los medios digitales que han cumplido una labor muy importante en materia informativa en Venezuela. Son la ventana de la libertad, son la ventana de la pluralidad informativa, porque mantienen al ciudadano informado de lo que acontece realmente en el país. ¿Ha funcionado esta política? La gente ahora no está tan informada como antes. Los medios por los cuales la gente se está informando son medios que sí le permiten estar informado, o realmente con esta estrategia también de las fake news el gobierno ha logrado todavía controlar mucho más la situación que le pueda perjudicar en cuanto a que la gente esté informada realmente de lo que ocurre? Sí, realmente ha sido un trabajo extraordinario de su parte porque ya no quedan casi medios en el país. Los medios que quedan, los tradicionales como Venevisión, Globovisión, siguen una línea editorial en la cual no se permite tener esa libertad o esos programas que habían antes donde se atacaba de forma real a lo que era la política. Ahora encontramos que si bien hay medios digitales, la gente común, si no tiene un dispositivo inteligente, no tiene con qué costear los datos de estos dispositivos. Entonces, la desinformación es impresionante, y un poco lo que trata de hacer Sin Mordaza con este informe semestral de libertad de expresión es precisamente dar cuenta de lo que sucede en Venezuela es la excepción a la regla. No estamos viendo que esto que se vive en Venezuela es algo normal. Venezuela es probablemente el país del hemisferio occidental donde más violaciones al derecho a la libertad de expresión hay, solamente superado por China y Corea del Norte. Ahora, volviendo al tema de las fake news, esto también ha sido una estrategia, ustedes lo han monitoreado, si es una estrategia por parte del gobierno también para confundir en medio de esa falta de información, además agregar información que no sea real. Sí, claro, precisamente hay laboratorios para lo que es crear desinformación, es decir, donde se publica una información real, vamos a ver su contracara o la otra cara de la moneda, y precisamente esta desinformación o que no haya medios de comunicación grandes que puedan avalar o corroborar las noticias, propicia que estas cadenas de WhatsApp, estos tweets, creen esta desinformación y esto se genera una ola, y básicamente la gente por inocencia comparte información que es irreal o que no responde a lo que es la realidad. Todo indica que el rescate de la libertad de expresión en Venezuela pasa por la transición del actual modelo político al cambio que la mayoría de los venezolanos aspiran. Gracias por su sintonía.